¿ya? Ya que de alguna forma debemos de tener en cuenta que ese conocimiento que nosotros adquirimos también lo debemos de practicar, ¿ya? Una vez que tú lo practiques, vas a ver y vas a darte cuenta de que esto va a durar, va a estar prolongado a lo largo de tu tiempo, ¿no? Como por ejemplo, tú aplicas lo que es la suma, la resta, la multiplicación, cada vez que compras, cada vez que tal vez por ahí suceden algunos, qué sé yo, problemas numéricos, ¿no? Y es por eso que tú nunca te vas a olvidar de la multiplicación, de la división, ¿ya? Igualmente debe de ser con la historia, geografía, psicología, con economía, ¿ya? Física, química, etcétera, ¿ya? Lo más adecuado es de que tengas que practicarlo, tengas que experimentar. De esa forma, de alguna forma vas a poder aprender más, pues, ¿no? Quedarte con el conocimiento en todo caso. ¿Ya? Asimismo, el aprendizaje ocurre por medio de la experiencia. Todo aprendizaje ocurre por medio de la experiencia, ¿ya? No hay algún conocimiento, no hay alguna, digamos, adquisición de conocimientos sin previa experiencia, ¿ya? Por ejemplo, ahorita nosotros tenemos una experiencia con los conocimientos de psicología, ¿no? Hay una clase en la cual el profesor te está indicando cómo debes de comprender el tema del aprendizaje, ¿ya? Entonces, por ejemplo, es una experiencia, ¿ya? Así como puede ser tal vez experimentación, o tal vez como puede, por así decirlo, puede haber, qué sé yo, una clase en la cual te dé, pues, lección oral, ¿ya? Es una experiencia también, ¿ya? Bueno, en el campo de la ciencia experimentas con mucho más, digamos, claridad, pues, ¿no? Qué sé yo, si quieres estudiar los cambios de la materia del agua, ¿no? O los cambios físicos del agua, tú puedes, pues, experimentarlo sometiéndolo a diferentes temperaturas, ¿no? Y es así como ocurre también el aprendizaje, ¿ya? Ahora, una vez que nosotros sabemos, ¿no? Sepamos qué cosa es el aprendizaje en todo caso, qué corresponde con el aprendizaje, qué nos ocurre a nosotros cuando aprendemos, debemos de enfocarnos en analizar las teorías del aprendizaje, ¿ya? Nunca te vas a olvidar, ¿ya? Y es más, tiene el nombre de una academia, ¿no? Cerca la habráis también, llamada Brunner, ¿no? Brunner, ¿ya? Brunner, ¿ya? Es un psicólogo que de alguna forma planteó, ya afirmó que había una forma de aprendizaje muy particular, ¿ya? Muy en particular. Esta es la teoría por descubrimiento, ¿ya? Brunner nos dice lo siguiente, el objetivo principal, ¿ya? El objetivo principal de la enseñanza, ¿ya? Es conseguir, pues, obviamente, que el alumno adquiera comprensión general de la estructura de un área del conocimiento. Entonces, por ahí podemos decir de que para Brunner, el conocimiento no es otra cosa que una estructura, ¿ya? Una estructura. Ahora, obviamente debemos de conseguir que el alumno adquiera comprensión. ¿Cómo hacemos que el alumno adquiera la comprensión? Bueno, Brunner se plantea diferentes fundamentales principios, ¿ya? La primera, para que el alumno adquiera comprensión de ese contenido, ¿ya? Primero debe de estar en el alumno presente la motivación, ¿ya? Si el alumno tiene motivación del querer comprender el tema, bueno, pues es el primer paso para que pueda, bueno, para que tenga pues una, digamos, aprehensión clara, ¿sí? De los conocimientos. Por ejemplo, nos dice Brunner, la motivación es la condición que predispone, ¿ya? El alumno hacia el aprendizaje y sus intereses solo le mantienen cuando existe una motivación intrínseca. O sea, imagínate, ¿no? De que fueses de ingeniería. Te pregunto, ¿te interesarán mucho los temas de, por ejemplo, historia o más que todo física, química, matemática? ¿Ustedes qué dicen, pupilos? Obviamente que si no hay motivación del profesor frente al alumno de, digamos, ingeniería, ¿no? La psicología sería pues muy aburrida, ¿no es cierto? Pero por allí podría, no sé, motivarte diciendo de que desde la psicología podemos hablar
desde un punto de vista de la ingeniería o desde un punto de vista de la medicina, ¿no? Cómo es que los procesos mentales, ¿no? O si quieres, los procesos cerebrales pueden pues construir dentro de ellas ideas, planteamientos, afirmaciones, ¿no? En todo caso, todo ello es un resultado psicológico. Y por ahí podría tal vez inquietarte un poco y darte una motivación, ¿no? O decirte de otra forma de que hay más, pues, si parece pues de que yo no serví para, bueno, yo no nací para estar pues, qué sé yo, comprendiendo esos temas de lenguaje o temas de letras, pues, ¿no? Pero eso es el papel, pues, obviamente, del profesor, ¿ya? El segundo principio es la estructura, que en todo caso, ¿ya? Es el conocimiento o todo esa información, pero justamente bajo un esquema, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? De que el- la estructura del conocimiento debe reflejarse justamente de manera coherente, ¿ya? Y de manera racional. Por ejemplo, yo no puedo decirte qué cosa es aprendizaje si antes no has comprendido qué cosa es psicología desde un principio, ¿ya? Yo no puedo decirte o no puedo enseñarte qué cosa es, qué sé yo, a ver, sentimientos, emociones, si antes no sabes dominar o no has comprendido lo que es, qué cosa es un fenómeno psicológico o qué cosa es un sistema funcional superior. ¿No? No lo vas a comprender. Es más, vas a mezclar este tema con otro y al final va a aparecer tal vez anatomía, ¿no? Entonces, para que haya una comprensión óptima, para que haya una comprensión objetiva del alumno, el profesor debe de, digamos, involucrarse más con el alumno y ofrecerle conocimientos estructurados, ¿ya? De manera sencilla y comprensible debe de ser ese conocimiento, esa información que le vas a ofrecer, ¿ya? Por otro lado, también está el principio, ¿ya? Tenemos el principio de organización y secuencia de contenidos, ¿ya? La organización y secuencia de contenidos es el más importante principio de Brunner. Nos indica que todo, todo conocimiento debe ser organizado y presentado de manera coherente, con el, bueno, con el modo, ¿ya? De una representación de cada alumno que tiene en un determinado momento, ¿ya? O sea, digamos, eh, darle al alumno, ofrecerle al alumno una relación coherente de esa información, ¿ya? Para que obviamente este no tenga pues muchas preguntas, muchas incógnitas, ¿ya? Porque, por ejemplo, ¿no? No sé si han, bueno, si hemos tocado lo que es el psicoanálisis, ¿no? Por ahí, por allí, tal vez algunos recién se han enfrentado con las etapas del desarrollo psicosexual, ¿no? Y muchos no lo conocían. Es más, ni siquiera en el colegio les habían dictado, ¿no? Entonces, por ahí, la etapa fetal, anal, oral, no se te hacía conocido. Es más, pensabas que era pues algo incoherente o una locura, pues, ¿no? Pero después te has dado cuenta de que tiene pues una base científica, ¿no? Y obviamente está relacionado con la psicología, ¿ya? Entonces, a ello nos referimos con la organización y secuencia de contenidos. ¿Listo? Y finalmente también tenemos el último, que es el principio de reforzamiento, ¿ya? En todo caso, ¿qué nos dice Brunner? Para que se dé esto del reforzamiento, y obviamente es como, digamos, este proceso o este ejercicio, ¿ya? De fortalecer, pues, los conocimientos, ¿ya? A partir de una retroalimentación. Y la retroalimentación no es más otra cosa que, digamos, ese ejercicio de refrescar conocimientos, de refrescar información
Bueno, puede ser en grupo, puede ser tal vez en un repaso individual, entre otros, ¿ya? Pero debe de haber una retroalimentación, ¿no? En la mayoría de veces esto funciona cuando hacemos grupos, ¿no? Tareas, trabajos en grupos. ¿Ya? De alguna forma hay una idea tal vez contraria a la tuya que pueda de alguna forma enriquecer más tu conocimiento. ¿Ya? Listo. Hasta ahí, ¿alguna pregunta o todo comprendido, chicos? A ver, ¿todo comprendido? Uy, tengo alumnos Sí, mudos. profe, sí, profe. Ah, ya, muy bien, muy bien. Qué bueno. Por ahí hay algunos que sí están allí. Bueno, seguimos con Ausubel, ¿ya? Ausubel, en el cual nos va a dar pues su teoría del aprendizaje, ¿ya? Desde un punto de vista significativo, ¿ya? La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel nos da la idea clave de que el aprendizaje es que el alumno, a final de cuentas, deba de, digamos, involucrar dos informaciones, ¿ya? Dos tipos de conocimientos, ¿ya? Debe de relacionar dos tipos de conocimientos. ¿Cuáles? La información previa y la información nueva, ¿ya? La que se le da al alumno de una forma, pues, esporádica, ¿ya? O sea, para Ausubel, el alumno ya posee algunas previas ideas de un determinado conocimiento, como por ejemplo pueden ser los estados físicos del agua, por ejemplo, ¿no? Entonces tú tal vez por ahí en tu casa ya has visto qué es el vapor, ¿no? Ya conoces qué es el vapor, pero el nombre técnico del vapor significa pues estar en un estado gaseoso, ¿no? Ya has visto pues los cubos de hielo, ¿no? Pero el nombre técnico pues es estar en estado sólido, ¿no? Líquido, gaseoso, etcétera, ¿no? Y que también hay sus, bueno, sus fusiones, pues, ¿no? La condensación, la filtración, entre otras, ¿ya? Entonces, justamente para Ausubel, ¿ya? La clave es dejar que el alumno, ¿ya? Primero, ofrecerle al alumno, ¿ya? Conocimientos nuevos, ¿ya? Y que el alumno, frente a sus conocimientos previos, pueda, pues, en cierto caso, relacionarlos y dar una síntesis, ¿ya? Una síntesis nueva, ¿ya? Una conclusión, si quieres, ¿ya? Ya que de esta forma solamente se va a poder, pues, dar un asombro en el alumno, ¿ya? Una idea más clara acerca de un tema, ¿ya? Aprendizaje por descubrimiento puede darse pues por recepción o por repetición, ¿ya? Por recepción, cuando el contenido principal de la tarea es presentada al alumno en su forma original, ¿ya? Y el aprendizaje por repetición es, por ejemplo, lo que utiliza el mecánico, pues, ¿no? De forma memorística, ¿ya? De alguna forma también los ingenieros utilizan la repetición, ¿ya? De manera mecánica, memorística, ¿ya? Ahora, vayamos a otra teoría, teoría de Albert Bandura. Albert Bandura nos ofrece su teoría del aprendizaje social, ¿ya? El aprendizaje social. ¿Qué nos dice el psicólogo Albert Bandura? Nos dice que bueno, él de alguna forma se involucra un poco más con nuestro desarrollo y se da cuenta pues que cómo es que los bebés, cómo es que los niños pueden aflorecer más su aprendizaje, enriquecer más su aprendizaje. Y se da cuenta que hay, por ejemplo, tres elementos importantes. La observación, en primer lugar. Todo ser humano observa, ¿no? Qué sé yo, cómo es que suceden algunas situaciones o cómo es que solucionan otras personas problemas, ¿no? Y puede darse el caso de la imitación, ¿ya? La imitación. Los niños, por ejemplo, aprenden imitando, ¿ya? Y es así en donde también finalmente se da el tercer elemento, que es el modelaje. O sea, para Albert Bandura, el aprendizaje se da por una observación, por la imitación, frente a un modelo, ¿ya? Y obviamente estos tres elementos juegan un papel principal, ¿ya? Principal, para que haya este proceso del aprendizaje, ¿ya? Por ejemplo,
Albert Bandura nos decía, pues, ¿no? Experimentó con niños, ¿ya? Y él afirmaba de que si a un niño que ha nacido en primer lugar, en primer momento, en una familia sin violencia, ¿no? Todo era feliz, todo era paz, ¿ya? Bueno, el niño obviamente hasta ese entonces va a ser pues una persona pacífica, ¿no? Va a tener valores, etcétera, ¿no? Pero Albert Bandura nos dice lo siguiente, ¿y qué tal si a ese niño, en el transcurso de su desarrollo, ya, frente a su infancia, le cambio a, digamos, el ambiente familiar? O sea, ya no va a ser una familia pacífica, sino ahora va a ser una familia, digámoslo así, por decirlo así, una familia violenta, ¿ya? En el cual pues los padres se golpeen, ¿no? Hay insultos, etcétera. ¿Qué va a pasar? Para Bandura, ese niño ya no va a ser pues un resultado de un ciudadano pues con valores, sino más bien va a ser un ciudadano, qué sé yo, puede ser hasta criminal, ¿no? Violento, ¿listo? Entonces, hay un estudio que se desarrolló en la Universidad de Stanford, ¿ya? En donde justo el profesor Bandura, ¿ya? Logró comprobar, pues, ¿no? Justamente esta, esta teoría, ¿ya? Entonces, ya sabes, Bandura, ¿ya? Teoría del aprendizaje social. ¿Listo? Seguimos, aprendizaje con Tordick, ¿ya? Tordick. De alguna forma, Tordick, ¿ya? Nos dice de que el aprendizaje se va a componer casi ya similar a lo del conductismo, si ya sabes qué es conductismo, que es estímulo-respuesta, ¿no es cierto? ¿Ya? O causa-efecto. El aprendizaje para Tordick ya va a ser el resultado de una serie de conexiones frente a un estímulo y una respuesta. ¿Ya? Obviamente esto para fortalecer cada vez más, ¿ya? El generar un estado de cosas satisfactorias, ¿ya? O sea, por ejemplo, imagínate de que tú quieres salir a una fiesta, pues, ¿no? Con tus amigos, etcétera, ¿no? Y tu papá te dice, pues, ¿no? Te voy a dejar salir. Profesor. Aló chicos, creo que se ha cortado la línea. Sí, ¿Me logran profesor. escuchar? Ah, ya, listo. Entonces, continuemos. Imagínate, pues, ¿no? Te estaba diciendo, tus papás te dan permiso para ir a una fiesta, ¿no? Pero con la condición de que sea, pues, tengas que volver temprano, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que está en sí tu papá haciendo contigo es involucrarte con un estímulo. ¿Cuál sería el estímulo? Obviamente de que si tú cumples con venir temprano, te van a dejar pues salir a todas las demás fiestas. Pero si tú regresas tarde, tienes prohibido salir a las otras fiestas, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, va a involucrar en ti una situación de voluntad, en la cual obviamente en el mayor de los casos y favorables casos llegas temprano y así pues obviamente va a haber un estímulo, ¿no? Y una respuesta tuya. Al final va a involucrar un hábito, pues, ¿no? Que vas a desarrollar tú. Y de poco a poco eso va a involucrar también aprendizaje, si te das cuenta, ¿no? Vas a aprender cuáles son, pues, por ejemplo, los tiempos favorables o la medida proporcional en la cual yo pueda salir a fiestas, ¿no? Administrar mi tiempo en todo caso. ¿Ya? Asimismo, sucede con todo tipo de aprendizaje, ¿ya? Todo tipo de conocimientos, ¿ya? Como por ejemplo, tú puedes plantear, pues, ¿no? Si hoy día yo me sé la tabla del, no sé, del 2000 por 2500 y así sucesivamente, me voy a dar un descanso o me voy a, qué sé yo, me voy a comprar un helado, ya está. O si me saco 20 en matemáticas, me voy a comprar el vestido que tanto quiero, me voy a comprar el PlayStation que tanto quiero, ¿no? Y vas a ver de que ese es un condicionamiento, ¿ya? Profe,
Profesor. Profesor. Uy, por fin. Chicos, ¿me logran escuchar? Sí, profesor, sí. Ya, disculpen, es que el internet está demasiado lento. No sé por qué. Ya, vamos a avanzar un poco más rápido y así les Profesor, dejo la práctica. ¿Ya? Dígame, dígame. profesor, Tordick, se basó en el conductismo o el neoconductismo. No lo entendí muy bien. Ah, ya, mira, lo que tienes que darte cuenta es de que Thorndike, ¿ya? Solamente habla desde un punto de vista, o sea, considera bueno, en todo caso estaría pues con eh, Watson, ¿ya? O sea, desde un punto, desde el inicio del conductismo, ¿ya? No desde un conductismo, digamos, desarrollado, ¿ya? Watson, por ejemplo, solamente hablaba de un conductismo pues muy tradicional, muy básico, ¿ya? Ya Skinner de otra forma, pues, ¿no? Un poco más avanzada, más específica, ¿ya? Tordick igual, pues, ¿no? Estaría, claro, Tordick de alguna forma estaría pues involucrado con Watson, ¿ya? Pero no, digámoslo así, solamente podríamos como que relacionarlos, ¿ya? No es de que Tordick sea basado en todo caso en qué sé yo, el conductismo de Watson, ¿no? Propiamente dicho, ¿ya? Pero sí tienen cierta similitud, ¿ya? ¿Está claro? Profesor, sí, gracias. Pero con Skinner, digamos, también aplicaría, o sea, el método, digamos, del estímulo, lo que dice, como un refuerzo positivo o algo así. ¿No tendría algo de relación?
profe. Y ahora sí. Ay, no sé por qué está que se corta. Disculpen, chicos. Me estabas preguntando. Sí, profesor, o sea, le preguntaba si, o sea, no habría como una relación, algo así con el neoconductismo, ya que Skinner también un poco aplica, ¿no? Del estímulo, lo que dice, digamos, el refuerzo positivo, podría Ya. ser, entonces, ¿no tendría como una relación, algo que se asemeje o nada que ver? Eh, ya. A ver, ¿te acuerdas un poco? A ver, ¿cuáles son los elementos, por ejemplo, en Watson? ¿Te acuerdas? ¿Qué dice Watson? Bueno, y bueno, a Watson también se basa, le quería preguntar también como de Bandura, porque Watson también se basa en la imitación, porque es como es el conductismo. Entonces, es un poco. Ajá, ajá, exacto, ¿ya? En todo caso, como te digo, habría cierta similitud, ¿ya? Cierta similitud, pero la verdad yo te diría, no lo involucres el tema, ¿ya? No lo involucres un poco con el conductismo, porque te equivocarías un poco, porque Tordick, ¿ya? De alguna forma se relaciona con Watson, ¿ya? Solamente desde un punto de vista un poco más sencillo, más, un conductismo más tradicional, ¿ya? No un neoconductismo. Si hablamos de un neoconductismo, ya pues ahí entra Albert Bandura, pues, también, ¿no? Ya que el conductismo es una teoría un poco ya, el neoconductismo es una teoría un poco más desarrollada, es más, involucran otro tipo de conductas, no solamente el aprendizaje, ¿me entiendes? Profesor, Recuerden, bajo un modelo, bajo la observación, ¿ya? La observación bajo una imitación, o sea, observas, imitas. ¿Por qué imitas? Porque hay un modelo a seguir, ¿no? Y ya está. Por ejemplo, tal vez tus profesores, tal vez tengas un profesor que sea de medicina o sea un ingeniero y, qué sé yo, resuelves los problemas así como él lo hace, te comportas así como él lo hace, caminas como él lo hace, ¿ya? Es un ejemplo, ¿ya? Es un ejemplo. Albert Bandura, ¿ya? Tordick también por ahí. Y el aprendizaje con Gottwald Kolcher, ¿ya? Con Wolfgang, disculpen el término, Kolcher, ¿ya? Encontramos el término en inglés, pues, ¿no? El insight, ¿ya? El insight que de alguna forma nos refiere al discernimiento repentino, ¿ya? Este señor, pues, de alguna forma experimentó con chimpancés, ¿ya? Y se dio cuenta que los chimpancés aprendían, tenían esa capacidad de aprender, pero bajo justamente un ensayo-error, ¿ya? Ensayo-error, o sea, meramente experiencia, ¿ya? No como el estímulo-respuesta. En estímulo ya hablamos de que hay un involucramiento con el, qué sé yo, con la capacidad corporal, cognitiva del ser, bueno, del sujeto que va a aprender, ¿no? Pero en el ensayo-error le dejamos experimentar al ser humano. No le damos ningún condicionamiento, no, nada. Solamente es como que al chimpancé le dejes el control remoto de una televisión smartwatch, no que Smart TV, ¿no es cierto? Y entonces el chimpancé se va a dar cuenta de que bajo un ensayo, un error, es más, puede hasta a aprender la TV, poner YouTube, ¿ya? Es más, Colger afirmaba, ¿ya? De que los chimpancés pues tenían un nivel cognitivo superior, ¿ya? Al de los demás animales. Y obviamente después solamente con el 0,02% seguíamos nosotros, ¿no? Como superiores a los chimpancés, pero no tenemos mucha diferencia, ¿ya? Insight, recuérdate, ensayo y error, ¿ya? De
Kohlberg. El aprendizaje finalmente con Tolman, ¿ya? La teoría del aprendizaje de Tolman justamente es con el aprendizaje latente, ¿ya? O sea, la adquisición del conocimiento de forma inconsciente. Cuando nosotros nos relacionamos con el ambiente, no solamente estamos involucrados conscientemente con lo que queremos aprender, sino de manera inconsciente también. ¿Qué significa ello? Que hay ciertos contenidos que se van a almacenar en la, digamos, cognitividad humana, en la mente humana, ¿ya? Y van a involucrar, pues, ciertos, digamos, resultados, ¿no? Como por ejemplo, ¿tú sabes qué significa OK? A ver, ¿alguien sabe qué significa OK? ¿Por qué decimos Está tanto bien. OK, no? A ver, ¿alguien sabe? María, creo que tú quieres responder. ¿Qué es OK? O decir, está bien o vale, también creo. Vale. ¿Está bien? ¿Ya te has dado cuenta? Bueno, me estás diciendo, está bien, vale, perfecto, ¿no? Etcétera. Pero la pregunta es, en todo caso, ¿qué significa OK? ¿Mm? ¿Sabemos realmente qué significa? No, pero lo utilizamos, ¿no es cierto? Es más, ese contenido de la palabra o del término OK, nosotros nos involucramos de manera pues social con ese término, ¿no es cierto? Es más, pensamos que dominamos qué significa OK, pero si tú le dices OK en un determinado contexto, ya, a un pues, qué sé yo, a una persona propia de Estados Unidos, pues, ¿no? Créeme, no te va a comprender muy bien, ¿ah? ¿Ya? La palabra OK tiene muchos significados en el léxico, pero, bueno, español, pero en el léxico o en el idioma inglés es diferente, ¿ya? Solamente se puede decir OK en ciertas ocasiones frente a determinadas personas, no a cualquier persona, ¿ya? Listo, entonces por ahí, Tolman, ¿ya? No solamente desde aprender pues el lenguaje, sino también desde aprender, por ejemplo, los símbolos, ¿no? ¿Qué significa, por ejemplo, de que tú tengas el dedo del medio, ¿no? Y el que sigue, ¿ya? Eh, te tomas una foto, ¿no es cierto? Y levantas esos dos deditos, como decir amor y paz, ¿no? ¿Realmente significan esos dos deditos levantados amor y paz? ¿No? O lo hemos aprendido inconscientemente, ¿no? Interesante, ¿no? Cómo es que nosotros llenamos esos vacíos de conocimientos con algún conocimiento inconsciente, ¿ya? No consciente, inconsciente. ¿Listo? Tolman, ¿ya? Ahora, finalmente, estrategias del aprendizaje, ¿ya? De alguna forma, estas estrategias tú las puedes utilizar, sería de manera, digamos, muy objetiva tuya, si quieres involucrarte más con estos modelos del aprendizaje. En primer lugar, tienes el de David Kolov, ¿ya? Por ejemplo, aquí en David Kolov vamos a diferenciar diferentes capacidades del estudiante, ¿ya? Hay diferentes formas de ver al estudiante. Por ejemplo, tenemos el divergente o reflexivo, ya que está involucrado con las consecuencias de factores hereditarios, experiencias previas y exigencias del medio actual. Por ejemplo, ¿no? Imagínate de que viene, no sé, acá a Arequipa, un chico de la costa, digamos Camaná. Te pregunto, ¿quién de los dos va a saber más acerca de peces? ¿El de Camaná o el de acá de la ciudad de Arequipa? ¿Qué El de dicen ustedes, chicos? Camaná. Sí. Claro, el de Camaná, pues, ¿no? Sabe más. Es más, sabe qué platos típicos todavía se podrían preparar, pues, ¿no? Entonces te das cuenta de que hay, por una secuencia de factores, no solamente hereditarios, sino también de experiencias previas y del medio en el cual ha vivido, ¿ya? Va a tener, pues, más conocimientos, va a adquirir, de alguna forma, contenidos, ¿ya? Favorables para él, ¿ya? De esa forma podríamos involucrarnos justamente con el divergente o reflexivo, ¿ya? Ahora, por otro lado, tenemos el estilo convergente o activo, ¿ya? Convergente o activo.
Responde a un grupo de estudiantes que se privilegian, ¿ya? A la conceptualización abstracta y a la experimentación activa. Son aquellos estudiantes que en todo caso les gusta pues llevarlo todo a la práctica, ¿ya? A una mera experimentación activa, como por ejemplo aquellos alumnos que saben o que dominan más matemática porque lo practican de una u otra forma o de manera, digamos, consecuente, ¿ya? Y les gusta de allí sacar conceptualizaciones abstractas, como por ejemplo, qué sé yo, a partir de ello, entender más qué es el mundo físico, ¿no? Si a ti te gusta la física, por ejemplo, una vez que tú conozcas qué cosa es MRU, MRV, vas a comprender un poco más, por ejemplo, qué significa, ¿ya? ¿Qué significan esos temas, qué sé yo, en un partido de fútbol? Los puedes aplicar. Y créeme, te va a dar un resultado muy garantizado de que tal vez por ahí metas un gol, ¿ya? Sí. En todo caso, ¿ya? Son los alumnos, ¿ya? Que son o tienen más capacidades activas, ¿ya? Que saben conceptualizar, que saben relacionar la situación con los conocimientos previos que se les da, ¿ya? Por otro lado, tenemos el asimilador o teórico, ¿ya? También, de alguna forma, privilegian la conceptualización y la abstracción, ¿ya? No son, a comparación del anterior, ¿ya? Aquellos que les guste la experimentación activa, no, ¿ya? Solamente la conceptualización y abstracción, ¿ya? Ya que les lleva más hacia las ideas, hacia los conceptos. En otros términos, pues buscan crear modelos, ¿ya? Y valorar coherencia. En todo caso, el asimilador o teórico es pues el típico chico de sociales, ¿no? El típico chico que quiere involucrarse con el tema de letras. ¿Por qué? Porque es más, digamos, primero, conceptualiza, trata de, eh, digamos, comprender su entorno. ¿Para qué? Para llegar a una idea abstracta en la cual pues obviamente va a haber un dominio y va a poder comprender mucho más, ¿ya? De mucha, digamos, con mucha mayor coherencia, ¿ya? Los problemas sociales, por ejemplo, ¿ya? O por qué surge la infidelidad, ¿no? El psicólogo, ahí está. ¿Por qué surge, pues, tal vez los problemas de identidad? ¿Por qué no hay, o por qué surgen los problemas de autoestima, ¿no? Etcétera. Los asimiladores y teóricos saben comprender un poco más esos temas, ¿ya? Buscan crear modelos, pues, a partir de ellos, ¿ya? Por otro lado, tenemos el acomodador o pragmático, ¿ya? La capacidad de adaptarse, involucrarse con situaciones nuevas, ¿ya? Y prefieren, obviamente, trabajar estratégicamente en grupo. Los acomodadores o pragmáticos necesariamente les interesa el trabajo en equipo, ¿ya? En equipo. ¿Listo? Con eso te digo todo con el acomodador o pragmático, ¿ya? Finalmente tenemos el modelo de PNL o BAC, ¿ya? Estos modelos de alguna forma nos van a involucrar con las capacidades ya del alumno. Ahí, por ejemplo, te he puesto, ¿no? El alumno auditivo, el alumno o el estudiante kinestésico, o sea, que le guste la práctica, ¿ya? La práctica, meramente la práctica, y el estudiante visual, ¿ya? Según, pues, digamos, los estándares, ¿ya? Pedagógicos, los estudiantes, ¿ya? Em, son 20% auditivos, el otro 20% también kinestésicos, ¿ya? Y también visuales, ¿ya? Pero la mayor, bueno, el mayor porcentaje se le lleva pues la capacidad visual, ¿ya? Eh, bueno, creo que me estoy equivocando, disculpen. Es auditivo, 30% de auditivo, kinestésico también otro 30%, ¿ya? Y el 40% restante son los estudiantes visuales, ¿ya? En todo caso, todo alumno, ¿ya? Es 40% visual, eh, 30% kinestésico y 30% auditivo, ¿ya? Depende de ti cuál de esas tres capacidades vas a explotar frente al querer tener pues una capacidad o un modelo de aprendizaje, ¿no? Si te gusta más estudiar, comprender, ¿ya? Visualmente, bueno, pues involúcrate con videos, con eh, clases como tutoriales, ¿no? En YouTube, etcétera,
Si eres más estudiante kinestésico, bueno, el salón de clases es tu lugar. Si eres más con el estudiante auditivo, bueno, es hora pues de que de alguna forma aprendas a escuchar, ¿no es cierto? Aprendes a escuchar. Por ahí algunas personas tienen esas capacidades, ¿ya? Listo, chicos. Creo que ya es finales, ¿no? Estamos a la hora. ¿Ya? Tienen esta practiquita, ¿ya? Y a la siguiente les traigo el solucionario, ¿ya? Voy a estar colgando el solucionario, les voy a dar también al profesor Pupilín si por ahí ustedes pues les da la clase, ¿ya? O si no, yo también les voy a dar Profesor, las respuestas, ¿ya? Listo, chicos. ¿Hay alguna pregunta? Ninguna. A ver. Profesor, ¿Eh? profesor, Hola. bueno, en los acomodados o pragmáticos es trabajo grupal, ¿verdad? Pero habría su antónimo, o sea, su trabajo individual, quienes podrían ser convergentes o no hay. O sea, que trabaje solo. Sí, profe. La mayoría de, digamos, por decirlo así, estrategias de aprendizaje son meramente, digamos, individuales, como el asimilador o teórico, el estímulo convergente, divergente, son individuales. Solo la única diferencia estaría pues en el acomodador o pragmático, que más le gusta o más prefiere el trabajo en equipo, en grupo, ¿ya? Porque se adapta a esas situaciones, se involucra más con esas situaciones, ¿ya? Ya, profe. Profesor, ¿qué significa, o sea, modelo PNL y BAC? O sea, eso. Bueno, a ver, Ya. modelo. De alguna forma, el modelo PNL o de BAC, ya, que tienen más capacidades auditivas, Profesor, no se le escucha, pero profesor.